Lucas 6, 46 al 49. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, en esta mañana, hermanos, continuaremos con las parábolas de Cristo, y estas palabras, aunque en realidad no son tomadas como una parábola en sí, podemos aprender de ellas en esta mañana. Al estar viendo las parábolas del Señor, yo creo que hemos aprendido varias cosas interesantes. Pero hermanos, no solamente es cuestión de aprender ciertas cosas, sino es cuestión de estar dispuestos a obedecer lo que hemos aprendido de ellas. Y en realidad esta enseñanza de esta mañana, de estas palabras de Cristo, enfatiza en este aspecto de que no es todo con aprender, no es todo con escuchar y aprender ciertas cosas nuevas, sino es estar dispuestos a hacerlas, estar dispuestos a someter nuestra vida a las enseñanzas de Cristo. Hermanos, Lucas escribe estas palabras para una audiencia un poco distinta a la que el escritor Mateo escribe sus palabras. Él también habla de lo mismo, y ahorita estaremos leyendo las palabras de Mateo, pero las muestra un poco diferente. Ahora bien, ¿por qué al leer el relato de Lucas y el relato de Mateo nos damos cuenta que hay unas pequeñas variaciones? ¿Por qué vemos unas pequeñas diferencias? Lucas, por ejemplo, habla que esta persona cavó y ahondó, mientras Mateo nos habla de una manera distinta. ¿Por qué, hermanos, los dos evangelistas usan un lenguaje diferente? Muchos creen que es debido a la audiencia a la cual ellos estaban hablando. Por ejemplo, Lucas estaba escribiendo principalmente no para los judíos que vivían en Israel, sino para judíos y gentiles que vivían en diferentes partes, y ellos no estaban muy familiarizados con las construcciones que se hacían en Israel. Por lo tanto, la manera en la que Lucas aborda la enseñanza de Cristo da unos detalles un poco diferentes. Si vamos a Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, nos vamos a dar cuenta de qué manera el evangelista Mateo narra esta enseñanza de Cristo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, no es necesario tener conocimientos de ingeniería o de arquitectura, ni siquiera conocer lo más básico de albañilería, para darnos cuenta, hermanos, que es parte del sentido común.
el edificar una casa sobre un fundamento que firme, estable. Es básico, hermanos. Y yo no necesito ser un ingeniero en construcción, ni un arquitecto, ni nada por el estilo, para saber que toda casa, toda construcción debe ser realizada sobre un fundamento firme y estable. En realidad, hermanos, la manera en la que Mateo aborda estas palabras de Cristo nos muestran la manera en que los judíos edificaban sus casas en el primer siglo. Ellos construían sus casas usando principalmente, hermanos, lo que nosotros llamamos adobe. El adobe es tierra o barro comprimido, seco, que usualmente se usa mucho en Latinoamérica para construir las casas. De esa manera ellos construían sus casas en el primer siglo. El adobe, hermanos, era barro mezclado con pasto, y de esa manera le daba una especie de dureza. El día de hoy ese parte de adobe más pequeño, que es el ladrillo, lo ponen al horno y lo cocen, y es mucho más resistente todavía. Pero en aquel tiempo las casas eran principalmente de esta especie de adobe, de barro seco. Y hermanos, este tipo de casas eran muy vulnerables a todo tipo de tempestades, de lluvias fuertes. Fácilmente hacían que la casa colapsara. Pero si la casa no estaba construida sobre un fundamento firme, hermanos, era muy fácil que esa casa, esa construcción no durara mucho tiempo. No crean, hermanos, que en el primer siglo había aseguranzas como el día de hoy, donde puedes poner a tu casa una aseguranza y no hay ningún problema. Hoy en día tenemos amenazas de tornados, de inundaciones y de tantas cosas, pero también tenemos los beneficios de las aseguranzas, ¿no es cierto? Si la casa es destruida por un tornado, bueno, la aseguranza cubre, pero no hay tal cosa como aseguranzas. Así que los judíos tenían que mirar muy bien el fundamento sobre el cual ellos querían construir su casa. De lo contrario, en muy poco tiempo ellos se iban a quedar homeless o sin hogar. Muy pronto ellos se quedarían sin un lugar donde vivir, y por lo tanto se verían en grandes dificultades. Así que es en este contexto, hermanos, en el cual Cristo da estas palabras de advertencia. Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué hace el hombre prudente en estas palabras, hermano? Dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, quiero detenerme para aplicar estas palabras a nuestra propia vida. Cristo dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, Él estaba comparando a esa persona con un hombre prudente, alguien que usa pues la sabiduría de una manera correcta y edifica su casa sobre un fundamento firme y sólido. Cristo dice: sobre la roca. El día de hoy, hermanos, las construcciones, ustedes saben que son construcciones que son construidas para durar un buen tiempo, especialmente si son edificios grandes. Esos edificios tienen que ser fundados sobre fundamento firme. Si nosotros estudiamos un poco las construcciones, me gusta mucho ver, por ejemplo, a veces el Discovery Channel, porque ahí pasan programas sobre las mega construcciones y nos dan una idea, hermanos, qué tanto tienen que cavar los arquitectos
para construir un rascacielos, por ejemplo. ¿Qué tanto tienen que cavar de hondo? ¿Y qué tanta varilla y qué tanto cemento tienen que poner? ¿Y cómo ellos deben de construirlo para que puedan resistir, no solamente, hermanos, los vientos fuertes, pero también los terremotos, los temblores? Estos rascacielos, hermanos, son a prueba de terremotos. Es algo tremendo, es tecnología, hermanos, de punta, de lo mejor que puede haber. Tecnología que no estaba dispuesta en el primer siglo. Y sin embargo, el principio que Cristo usa en esas palabras, hermanos, es muy similar a lo que los arquitectos usan en el día de hoy. Una tecnología de lo mejor. Bueno, Cristo ya conocía esa tecnología, hermanos. Cristo ya conocía esa tecnología. Aun cuando no existía, Cristo dio ese principio. ¿Cuál principio? Si quieres que algo dure, tienes que ahondar, tienes que fundamentar tu construcción sobre algo sólido, algo que realmente resista los embates del tiempo y del clima. Hermanos, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. Y nosotros tenemos que construir nuestra vida y nuestras enseñanzas en la roca que es Cristo. Hermanos, la enseñanza de hoy es de que si nosotros no somos sabios, sino insensatos, vamos a construir nuestra vida sobre las arenas de las opiniones humanas, sobre las arenas de las filosofías humanas, sobre las arenas de las enseñanzas de hombres, y no sobre las enseñanzas de Cristo, que es la roca. Él es la roca. Y cuando Él dio estas palabras, en realidad Él lo que quería decir es de que toda construcción que realmente dura, hermanos, es aquella que es hecha sobre Él mismo, sobre la roca que es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Un comentarista, hermanos, dice que muy posiblemente el hombre que Cristo está refiriéndose en estas palabras era alguien que quería construir su casa, pero debido a que no tenía tal vez los medios para transportar agua para construir, se le ocurre una genial idea. La genial idea era construir su casa cerca del arroyo, cerca de un río ahí, pues el agua está cerca, y comienza a construir su casa cerca de ese arroyo. Aunque estaba tal vez seco en esos momentos, iba a llegar un día, hermanos, unos momentos cuando las tempestades y las nubes iban a soltar agua, y ese arroyo iba a crecer. Y hermanos, ustedes ya saben el fin de la historia. Hermanos, por ahorrarse un poco de trabajo, por ahorrarse un poco de tiempo y tal vez de trabajo y dinero, este hombre del ejemplo de Cristo, se le hace fácil construir su casa de adobe, no de tabique, no de ladrillo, de adobe, construirla en la arena, ahí cerca del río, cerca del arroyo, donde, hermanos, aunque en ese momento estaba todo seco, llegaría un momento cuando ese arroyo, hermanos, traería una corriente de agua y tiraría su casa. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así son las personas insensatas, hermanos, que edifican y construyen su vida sobre principios inestables. Principios inestables. ¿Cuáles son esos principios inestables? Los principios del mundo. Los principios del mundo, hermanos.
La sabiduría del mundo es una sabiduría insensata. Es un fundamento inestable. Que el mundo nos diga cómo debemos vivir y que no, como cristianos, hermanos, estemos dispuestos a escuchar lo que el mundo nos dice y construir nuestra vida en esos principios y fundamentos, es algo necio, es algo insensato, porque no son, hermanos, fundamentos firmes. No son fundamentos firmes. Es construir sobre la arena. Es construir sobre un fundamento inestable. Que cuando vienen, hermanos, las tempestades, y esas tempestades, hermanos, estoy seguro que Cristo se refería a los problemas de la vida. Hay otros comentaristas que creen que Cristo estaba refiriéndose al juicio final, cuando la persona va a estar ante la presencia de Dios y va a ser juzgada y no va a poder soportar el juicio. Su casa no va a permanecer. Pero, hermanos, podemos aplicar estas palabras de Cristo no necesariamente al juicio final, pero a nuestra vida en este mundo. Si construimos nuestra casa siguiendo los principios del mundo, hermanos, tarde o temprano nuestra casa va a derrumbar, porque los principios del mundo no son firmes, no son estables. Los principios con los cuales el mundo construye, el mundo edifica, por ejemplo, la conducta humana, la ética, la moral. Hermanos, ustedes saben qué tipo de principios son. Ustedes lo saben perfectamente, porque lo ven, lo pueden ver en el ejemplo de personas que no conocen a Cristo, de qué manera viven, en este mundo. Y, hermanos, tarde o temprano esas vidas son arruinadas. Esas vidas colapsan. Se hace un desastre, hermanos. Un desastre cuando el matrimonio es destruido, cuando los hijos sufren las consecuencias. Todo aquel, hermanos, que edifica su casa sobre los principios del mundo es como si estuviera construyendo sobre la arena. Fácil, sobre la arena. Por esa razón, hermanos, Cristo en estas palabras nos da una advertencia y dice: es bueno que escuchen mis enseñanzas. Les dice a los que estaban oyendo a Cristo en ese momento: es bueno, pero ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Hermanos, es interesante esta frase, Señor, Señor. En el griego, en realidad, significa querido Señor, amado Señor. Es una muestra de afecto, hermanos. Curios, esa es la palabra griega, curios, para Señor. Curios, Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? La situación, hermanos, de que tanto Mateo como Lucas nos muestran esta verdad de que es muy necesario entender, hermanos, el propósito de las enseñanzas de Cristo. Las palabras de Lucas en el versículo 46 abren estas palabras de Cristo diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, todos hemos sido testigos de las severas inundaciones que hay aquí en esta ciudad y a sus alrededores, y hemos visto cómo en cuanto la lluvia se suelta, 2 o 3 días lloviendo seguidamente, hermanos, muchas personas están en problemas, en grandes aprietos, debido a que sus casas quedan inundadas totalmente.
con el agua. Y aunque tal vez las casas no colapsan, de todas maneras, hermanos, pierden todo lo que tienen, todos los muebles y todas las cosas que tienen, se les echa a perder. Por esa razón, todo aquel que va a comprar una casa tiene que ser un poco sabio y usar un poco la sabiduría para comprar una casa en donde no haya inundaciones, o donde él sepa que no es un lugar de inundaciones, porque, hermanos, ya sabemos las consecuencias de todo esto. Lucas dice que esa persona cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Mateo no habla sobre esto. Y cuando vino una inundación, Mateo no habla de inundación, Mateo habla de vientos, habla de tempestades, pero no habla de inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Mateo dice sobre la arena y Lucas dice sobre qué, sobre la tierra, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, la enseñanza central de Cristo y la enseñanza central tanto de Lucas como de Mateo es: ¿qué estás haciendo con lo que escuchas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que estamos adquiriendo? ¿Estamos fundamentando, hermano, nuestra casa sobre la roca o sobre la arena? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Cristo? Las parábolas de Cristo nos muestran bastante conocimiento sobre ciertos aspectos. Nos hablan de sabiduría, nos hablan de insensatez. ¿Y qué estamos haciendo con ese conocimiento? Hermanos, lo que hagamos con ese conocimiento, estaremos haciendo dos cosas solamente: o construimos nuestra casa sobre la roca, o la estaremos construyendo sobre la arena. No hay un lugar tercero, no hay un lugar intermedio. No hay, hermanos. Cristo dijo: este mundo está compuesto por dos clases de personas solamente: aquellos que construyen sobre la roca o aquellos que construyen sobre la arena. La pregunta en esta mañana es: ¿dónde estás construyendo tu casa? ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa? No es una casa literal, hermanos, obviamente. Es la casa de nuestra vida. ¿Dónde estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Sobre los principios bíblicos de la palabra de Dios o sobre la arena de las opiniones y filosofías humanas? ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa? Voy a concluir, hermanos, con lo siguiente. Llamar a Jesucristo Señor y no obedecer lo que Él nos dice es absurdamente contradictorio. Un mero reconocimiento externo de su señorío no es suficiente. El verdadero amor y la verdadera fe involucran obediencia. Si no hacemos lo que Él dice, entonces no lo amamos ni creemos en Él verdaderamente. Hermanos, Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se demuestra en el obedecerle. Y realmente, hermanos, todo aquel que construye su casa sobre la roca es aquel que está dispuesto a obedecer al Señor, a obedecerle en todo, a obedecer lo que Él nos muestra en su palabra. Construir sobre la arena es escuchar lo que Él nos dice y simplemente ignorarlo, que entre por un oído y salga por el otro. Construir sobre la arena, hermanos, es simplemente hacer lo que nosotros queremos. Y eso, hermanos, trae terribles consecuencias, resultados devastadores. La casa, hermanos, que es construida de esta manera no puede permanecer.
no puede permanecer. ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Pongámonos de pie en esta mañana.